Estimados hermanos, hermanas, iglesia, sean bienvenidos el día de hoy a este precioso domingo. Queremos bendecirles, queremos que usted se esté alimentando continuamente de la palabra. Así es que, como no nos podemos reunir todavía, este mensaje trata de llegar a sus hogares, de llegar a sus corazones. Y también de que lo puedan compartir, ¿verdad? Con el necesitado, con aquel que desconoce la palabra de Dios. Así es que estamos estudiando una serie de mensajes, encuentros con Jesús. Y en este día en particular vamos a tratar con la historia de Nicodemo. Se encuentra en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 8. Y una de las cosas fascinantes de la palabra de Dios es que el Señor Jesús tuvo muchos encuentros con personas en su ministerio terrenal. Unos vivían en pecado, otros buscaban la sanidad, otros querían recibir el alimento, algunos se encontraban enfermos. Aún otros estaban tristes, pasando por alguna tragedia, por alguna situación familiar. Y otros tenían algunas preguntas para él, ¿verdad? Y en particular, hablando de Nicodemo, tenía una pregunta grande, tenía una pregunta mayor que él buscaba, estaba buscando esa respuesta, ¿verdad? Así es que esta pregunta es muy importante porque define el destino de una persona, ¿verdad? Y siempre cuando se hace la pregunta, ¿somos todos hijos de Dios? La mayoría de la gente piensa que sí, que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Y que todos caemos en esa situación. Y la gente piensa que somos hijos de Dios, no importa la religión, no importa la condición social, no importa el estado económico en que te encuentres. La mayoría de la gente es como una pregunta muy común, ¿verdad? Cualquiera que le preguntes te va a decir eso. Yo soy una hija o yo soy un hijo de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué es realmente lo que nos debe de interesar, verdad? ¿Qué dice el Señor Jesús al respecto? Ante esta pregunta tan importante, ¿somos todos hijos de Dios? Leamos la escritura. Los voy a invitar a que vayamos a Juan capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 8 y entonces ahí vamos a desarrollar el mensaje. Un mensaje muy, muy importante para las almas, para la vida espiritual de cualquier persona. Entonces, si ya encontró su Biblia, encontró su teléfono, encontró la cita, leamos. Dice Juan capítulo 3, del 1 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Muy interesante las palabras aquí mencionadas, el diálogo, el encuentro
entre Nicodemo y el Señor Jesús, ¿verdad? Y entonces vamos a observar algunas cosas, primeramente acerca de Nicodemo. Vamos a hablar un poquito acerca de Nicodemo. Dice el versículo 1 del capítulo 3 que Nicodemo era fariseo. El fariseo en aquellos tiempos era una clase religiosa, era una clase política. Ellos creían en la inmortalidad del alma. Y había otras clases también religiosas y políticas. Estaban los saduceos que creían lo contrario, ¿verdad? Más bien no creían en la resurrección de los muertos, los saduceos, pero los fariseos sí. Y luego estaban los escribas también, que eran los intelectuales de aquel tiempo, los guardadores de los documentos importantes de la palabra de Dios, los manuscritos en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, había esas tres clases religiosas, vamos a decir, pero hablando de Nicodemo, él era fariseo, ¿verdad? Era fariseo. Entonces nos dice el versículo 1 y también nos dice algo muy importante, nos dice que era un principal entre los judíos, un principal entre los judíos. ¿Qué es un principal? Bueno, es una persona importante, era miembro del Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? Bueno, era un grupo de 70 miembros que componían un consejo, y ese consejo de gobierno era el que gobernaba la nación de Israel. Eran 70 personas, el Sanedrín, y Nicodemo era uno de ellos, era parte de ellos. Entonces, era un hombre influyente, era un hombre con autoridad, tanto política como religiosa, era destacado, era un hombre rico, era un erudito en el conocimiento de las escrituras en aquel tiempo, que estamos hablando de la ley de Moisés, ¿verdad? Dice el versículo 10 que era maestro de Israel, porque el mismo Señor Jesús le dijo, respondiendo Jesús, y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, aquí se nos aclara que era maestro de Israel. Pero había algo en el corazón de Nicodemo, y eso es a donde quiero llevarlos. Nicodemo estaba insatisfecho con su teología. Había un vacío espiritual en él. Conocía las escrituras, pero perdón, pero había un vacío espiritual en él. Entonces, pero estaba convencido también de que Jesús procedía de Dios, según el versículo 2 del capítulo 3, ¿verdad? Dice, vino a Jesús de noche y le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces tenía esa fe que Jesús procedía de Dios, ¿verdad? Entonces Nicodemo vino a buscar a Jesús de noche. Indagó el lugar en el que el Señor se encontraba, perdón, en el lugar en que se encontraba, y Jesús generalmente se retiraba al huerto de los olivos, ¿verdad? A meditar, a pensar, a descansar. Y entonces muchos se preguntan por qué es que fue de noche, ¿verdad? Como dice la escritura en el versículo 2, vino a Jesús de noche. Bueno, pues a ciencia cierta no se sabe, ¿verdad? Pero se cree que lo hizo primeramente por precaución. Recordemos que el Sanedrín estaba en contra del Señor Jesús, ¿verdad? No lo querían para nada, ¿verdad? Y le causaron problemas, ¿verdad? Entonces, pero tal vez otra de las situaciones fue que el Señor Jesús tenía una agenda muy apretada durante el día, y entonces de noche sería mucho más fácil poderlo ver, poder platicar con él tranquilamente, sin interrupciones. De cualquier manera que haya sucedido, el encuentro se llevó a cabo, ¿verdad? Y aquí no lo platica la escritura. Nicodemo empezó entonces el diálogo diciendo, Rabí, versículo 2,
Rabí el título era de maestro, ¿verdad? Entonces le estaba dando un trato diplomático, le estaba diciendo rabí, maestro, excelencia, ¿verdad? Lo ensalzó, Nicodemo lo ensalzó como maestro de la ley, de la justicia, de la verdad. Y el Señor, conocedor de los pensamientos de todo hombre y de todo corazón humano, fue al grano, fue al punto, ¿verdad? Puso el foco en la necesidad real de Nicodemo. ¿Cuál era esa necesidad que tenía Nicodemo? Pues tenía la necesidad de ser salvo, ¿verdad? Necesitaba la salvación en su vida. Y esto es para todo ser humano que esté interesado en las cosas de Dios, ¿verdad? Esto es muy importante. Es la pregunta del millón, ¿verdad? Y Jesús de entrada le dice, bueno, Nicodemo, versículo 3, le dice, respondiendo Jesús, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Entonces, el que no naciere de nuevo, le estaba diciendo el Señor Jesús, si quieres ver, si quieres entrar en el reino de los cielos, en el reino de gloria, en el reino de Dios, necesitas con urgencia nacer de nuevo. Y la respuesta es simple, ¿verdad? Es una respuesta sencilla, pero tiene una importancia descomunal. Es una gran implicación que tiene que ver con el destino de tu alma y de la mía, ¿verdad? Por eso se cae el argumento de que todos somos hijos de Dios. Porque si así fuera, suponiendo que fuéramos todos hijos de Dios, nadie necesitaría nacer de nuevo. Entonces, es ilógico, ¿verdad? Si ya eres un hijo de Dios de nacimiento, entonces ¿para qué necesitas nacer de nuevo? Que era lo que Jesús estaba diciéndole a Nicodemo, ¿verdad? Y ese es el argumento de la gente. Pero Jesús le afirma de nuevo, porque la primera vez que se lo comentó, que se lo dijo, Nicodemo no lo captó, no lo entendió, ¿verdad? Se le fue lo que Jesús le estaba diciendo. Y entonces Jesús le dice de nuevo, Nicodemo, inclusive le dice 3 veces Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el versículo 7 dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Fíjese cómo el Señor Jesús le recalca, ¿verdad? Le vuelve a repetir 1, 2, 3 veces. Nicodemo, el asunto está así. Tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Mi estimado hermano, amigo, amiga, no sé si le queda una duda, pero vamos a seguir en el tema, ¿bien? Entonces vamos a poder ver y entrar en el reino de Dios, en el cielo, en su gloria, pero necesitamos nacer de nuevo, ¿verdad? Nicodemo pensó, ¿cómo es esto? Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, lo entendió
físicamente, ¿verdad? Lo entendió, pensó que era algo físico. ¿Cómo le haría un hombre viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, le dijo Jesús, el nacimiento es un nacimiento espiritual, es un cambio interior en el corazón de la persona. Entonces, como primer punto a iglesia, Nicodemo tenía que nacer de nuevo. Todo lo que sabía, todo lo que había estudiado, la posición social, la posición económica, no le servía para nada. Por eso es que mucha gente estudia, puede estudiar la Biblia, ¿verdad? Un maestro de universidad puede leerla de Génesis a Apocalipsis y no entenderla, no nacer de nuevo, no tomar ese paso importante en su vida, ¿verdad? Entonces Nicodemo tenía esa necesidad y la respuesta era, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No se trataba de un nacimiento físico, no era volver de nuevo a nacer, era una experiencia interna del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Era un cambio hecho por el Espíritu Santo, ¿verdad? Siempre ha sido así y siempre será. No tiene que ver con nosotros, sino que es la misericordia de Dios, es la misericordia de Dios, ¿verdad? Buscándonos, haciéndonos conocer la palabra y haciendo el cambio interno en nuestra vida. Por darles un ejemplo más obvio, ¿verdad? Yo tengo 2 hijas, algunos de ustedes las conocen, Samaria y Belén. Ellas literalmente casi nacieron en la iglesia, ¿verdad? Toda su vida de ellas han estado en la iglesia. Y la pregunta sería, bueno, ¿son hijas de Dios por haber estado casi la mayoría del tiempo en la iglesia? O por participar en algún ministerio de la iglesia, o porque son las hijas del pastor de la iglesia. La realidad es que no son hijas de Dios por estas cosas que acabo de mencionar, ¿verdad? No son hijas de Dios hasta que no hayan nacido de nuevo. Y el nacimiento espiritual y el nacer de nuevo es una experiencia única y es una experiencia personal, ¿verdad? Es de Dios tratando con la persona, ¿verdad? Entonces, Nicodemo era maestro de Israel, era importante socialmente, económicamente, conocía la ley hasta aquel tiempo, pero no era un hijo de Dios. ¿Se fijan entonces la diferencia? No todos somos hijos de Dios. Aun cuando conozcamos la Escritura, aun cuando tengamos un nivel social X, seamos pobres, seamos ricos, uno no nace siendo un hijo de Dios. Uno nace siendo criatura de Dios, que es diferente, ¿verdad? Entonces, todos tenemos la necesidad de un nuevo nacimiento. Si yo fui bautizado en la iglesia tradicional, si yo crecí en la iglesia tradicional, eso no me hace a mí un hijo de Dios. Me hace un hijo de Dios cuando yo nazco de nuevo o cuando Dios me permite nacer de nuevo. Y entonces, ¿cómo se empieza esa experiencia? ¿Cómo nace uno de nuevo? Bueno, número 1, debemos de arrepentirnos de la vida de pecado que llevábamos. Esa es una parte fundamental, el arrepentimiento en nuestras vidas. Arrepentirnos de los pecados que cometimos. Hayan sido muy rojos, hayan sido muy negros, no importa qué tipo de pecado haya sido, necesitamos arrepentirnos de ello. 2, tenemos que abandonar y romper con la vieja vida que llevamos, con la vida pasada, ¿verdad? Efesios 4:28 dice,
el que robaba, dice, ya no robe más. O sea, hablando de ese cambio, ¿verdad? El que decía groserías, no las diga más. Verso 29 de Efesios 4. Entonces, hay que abandonar esas cosas que estábamos haciendo que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. 3, tenemos que seguir a Jesús, a ser su discípulo de por vida. Siempre estar siguiendo sus pasos, estar siguiendo sus enseñanzas, llevarlos a la vida práctica, ser un discípulo toda la vida de Jesús, ¿verdad? Tercero, obedecer su palabra y sus mandamientos, ¿verdad? Una vez que yo he sido salvo, una vez que yo he nacido de nuevo, yo voy a seguir a Jesús, yo voy a estar interesado en todo lo que Jesús estaba interesado, ¿verdad? Entonces, obedecer su palabra, ¿verdad? Y sus mandamientos. 4, invitarlo a morar en tu corazón a través de una oración. Ahí es donde viene este cambio, ¿verdad? A través del arrepentimiento y a través de una invitación a que Jesús more en tu corazón a través de una oración, ¿verdad? Haciendo esa confesión de pecado, invitándole a que venga a vivir espiritualmente en tu corazón. 5, ama la obra, ama la iglesia, ama a los hermanos, ama el reino de Dios en la tierra. Vienes a ser parte de una nueva familia de fe y entonces debemos de amarnos entre hermanos, debemos de amar a la obra de Dios, a la iglesia de Dios aquí en la tierra. 6, Jesús menciona en el verso 5, en el verso 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una vez que tú ya le hayas aceptado, hayas recibido a Jesús en tu corazón, te hayas arrepentido de tus pecados, entonces el versículo 5 menciona que el nuevo convertido, el que Dios ha hecho esa transformación en su vida, necesita bautizarse. Eso es lo que está diciendo el versículo 5, que debes de nacer del agua y del Espíritu, ¿verdad? Necesitas bautizarte. Ser sumergido en agua como un testimonio al mundo de tu entrega a Cristo, ¿verdad? Estás diciendo, y ahora yo soy parte del reino de Dios. Estoy dejando mi vida pasada, estoy dejando las tinieblas donde vivía, estoy dejando a esa oscuridad donde vivía y ahora les confieso que yo soy parte del reino de Dios a través del bautismo público, ¿verdad? Así como Pedro y en sus discursos, en sus mensajes, la gente se bautizaba. Mateo 28 también, las palabras del Señor Jesús en los últimos versículos, bautizar a todo aquel que crea, ¿verdad? Entonces, Nicodemo tenía esa necesidad de nacer de nuevo. Segundo, las evidencias de la conversión de Nicodemo. Esto es muy interesante también porque solo se menciona el nombre de Nicodemo 3 veces y nada más en el libro de Juan. Pero son suficientes para darnos cuenta que fue un hombre transformado, que fue un hombre cambiado, que fue un hombre que vino a ser creyente, que vino a ser discípulo del Señor Jesús, ¿verdad? En Juan 7:45 lo vemos a Nicodemo defendiendo a Jesús y a su causa ante el Sanedrín, este grupo antagónico que estaba en contra de Jesús. Nicodemo defendió a Jesús estando en esa situación, ¿verdad? Actuó también con justicia ante el atropello, como les decía, del Sanedrín, a pesar de ser uno de ellos, ¿verdad? Y esto fue lo que dijo
a Nicodemo en el versículo 51 del capítulo 7. Dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, intervino, ¿verdad? Intervino a favor de Jesús con estas palabras, ¿no? Entonces él estaba convencido de la verdad y estaba confesando implícitamente en Cristo Jesús, ¿verdad? A Cristo Jesús lo estaba confesando. El Espíritu Santo estaba actuando en su corazón. Entonces se identificó con Jesús, con el Señor Jesús y con su causa, ¿verdad? También esto lo encontramos en Juan 19, versículos 38 al 42. ¿Qué fue lo que sucedieron en estos pasajes? Bueno, Nicodemo acompañó a José de Arimatea a conseguir el permiso para sepultar a Jesús. Fueron estos dos discípulos secretos, vamos a decir, fueron valientemente y se presentaron ante Pilato y le pidieron el cuerpo del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces vemos cómo no tuvieron temor ahora sí de los amigos, de los compañeros, de toda esa clase social que estaba en contra de Jesús y entonces hicieron lo que ni siquiera la familia de Jesús hizo, ¿verdad? Ir a pedir permiso para descolgar el cuerpo y sepultarlo. Vemos también que Nicodemo embalsamó a Jesús. Dice en los versículos ahí que de su bolsa puso 100 libras y compró aloes y mirra, ¿verdad? Para embalsamar al Señor Jesús, ¿verdad? Lo sepultó amorosamente como un buen discípulo, ¿verdad? Como un discípulo fiel, como un discípulo verdadero. Realmente vemos en este hecho que se había convertido a Jesús, ¿verdad? Entonces, en conclusión, iglesia, Nicodemo nació de nuevo. Pregúntate a ti mismo si has nacido también de nuevo. Y esto es importante porque debe de haber un momento en la historia, debe de haber un momento en tu vida donde tú naciste de nuevo, donde tú, una fecha, un día, donde tú recuerdas, por darte un ejemplo, ¿verdad? Yo tenía alrededor de 20 años y vivía en un pueblo en Huntington Park, arriba en Los Ángeles. Y un día, domingo, fuimos yo y un amigo a un pueblecito a comprar una ropa. Y en una calle estaba una hermana, que hasta hoy entiendo que era una hermana, ¿verdad? Y estaba cantando y estaba testificando de Jesucristo. Y cuando pasamos por ahí, generalmente uno cuando está en la iglesia tradicional trata de evitar a los hermanos, ¿verdad? Los tiene como locos, como zafados, como lunáticos, etc. Pero la muchacha, la joven, nos abordó y nos presentó el Evangelio, lo que les acabo de mencionar. El hecho de arrepentirnos, el hecho de abandonar el pecado, el hecho de invitar a Jesús a que venga a nuestro corazón. Nos dio tres o cuatro puntitos y ahí yo hice mi decisión con ella. Yo tendría como 20 años. En esa ocasión yo acepté al Señor Jesús. Y me acuerdo hasta el día de hoy la escena. Ese tipo de escena debe de estar también en tu vida. Recordar qué día, con qué predicador, qué mensaje, qué fue lo que sucedió en tu vida y en ese día.
y entonces de ahí viene ese cambio increíble en nuestras vidas. Somos nuevas criaturas. Dios nos ha salvado del infierno, nos ha dado vida eterna. No la dejes para mañana, porque desconocemos lo que sucederá el día de mañana. Toma la iniciativa como Nicodemo. Ven a Jesús y ten un encuentro con Él. Nicodemo fue un hombre valiente, reconoció que no era un hijo de Dios y decidió en su corazón cambiar su historia. Mi estimado amigo y amiga, Jesús es el Hijo de Dios viviente y te está esperando. Permíteme entonces hacer una oración. Se le llama la oración de fe para recibir a Jesús en tu corazón. Repite conmigo estas palabras si es que no has hecho esta oración y tal vez en tu corazón sientas que no has todavía nacido de nuevo. Tal vez tengas una religión, tal vez tengas algo en qué creer, pero la Escritura es muy enfática, es muy certera en que necesitas nacer de nuevo, necesitas aceptar a Jesús en tu corazón. Así que permíteme hacer esta oración para que tú puedas experimentar esto interior y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Repite conmigo: Señor Jesús, en estos momentos reconozco mi necesidad de ti. Te pido que perdones todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y te pido que vengas a mi corazón y quites todo lo sucio, todo lo que no te agrada, todo aquello, Señor, que no es agradable a ti. Y dame una nueva oportunidad, dame la oportunidad de ser una nueva criatura. Gracias por la promesa de la vida eterna, gracias por la promesa de vivir contigo eternamente, vivir en el cielo. Te agradezco de todo corazón que hayas puesto tu mirada en mi vida y desde hoy en adelante quiero servirte, quiero amarte, quiero hacer tu voluntad y quiero expandir tu reino. Gracias, Señor Jesús, en tu amor te lo pido. Amén y amén. Si has hecho esta decisión, te felicito. Es la decisión más importante que hayas hecho en tu vida. No hay otra mejor. Desde ahora en adelante, Jesús está en tu corazón y te pido que le sirvas, que le entregues todos tus planes, todos tus deseos y vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida, como lo ha hecho con todos aquellos que han tomado esta decisión también. Que Dios te bendiga y que Dios cumpla todos sus propósitos en tu vida. Amén.